Bienvenido a su programa Los Opinadores. El día de hoy vamos a hablar sobre la competitividad. ¿Qué hacemos para mejorarla? Porque las noticias no son buenas para el país. De acuerdo al Foro Económico Mundial, que establece que la competitividad es el conjunto de instituciones, políticas y factores que hablan de la productividad de un país, pues los resultados en el 2014 no son nada buenos. Comparados con el 2013, hemos bajado 6 posiciones. En el 2013 ocupábamos el lugar 55 y en el 2014 ocupamos el lugar 61. Y lo que más preocupante de todo esto es que estamos por debajo inclusive de Chile, de Panamá y de Costa Rica. ¿Cuáles son los factores por los cuales se explica que nuestro país haya tenido esta pérdida de 6 posiciones? Los especialistas dicen 3 razones. La primera es el tema de la percepción del mal funcionamiento de las instituciones, eclipsado por el tema de inseguridad que tenemos en este país. La segunda es la baja calidad del sistema educativo, un reto pendiente todavía en nuestro país. Y la tercera es el bajo uso de las tecnologías en general y las tecnologías de la información en particular. Sin embargo, dice que tenemos remedio el Foro Económico al respecto. Dice que con la entrada de las reformas estructurales se abre una ventana de oportunidad para nuestro país. Bienvenido a Los Opinadores, vamos a hablar de competitividad. Para hablar sobre el tema de competitividad, hemos invitado a 2 personas que conocen bien el tema. Al doctor Pablo Gon, director general del Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo, el CIAD. Pablo, bienvenido. Gracias por la invitación. Al contrario. Y también tenemos al doctor Juan Pum, académico investigador del Colegio de Sonora. Juan, muchas gracias. Al contrario, muy amable por su invitación. Vamos a entrar sobre el tema de la competitividad. Pablo, ¿por qué es importante la competitividad para un país? ¿Por qué es el tema tan recurrente de todos los políticos? Bueno, yo creo que es una manera de medir la producción de riqueza de un país. Y si bien a lo largo de la historia ha sido importante el tema, actualmente reviste más relevancia porque las economías son cada vez más abiertas y un mundo más global. En ese sentido, ser competitivo significa ir adelante del resto de los países y es una manera de medir entonces cuál es el nivel y la potencial que tiene cada economía en un espectro más amplio. Así es, y por lo que vemos, Juan, es un tema que está en constante movimiento, o sea, no se es competitivo un año y se queda todo congelado y conservamos esa competitividad. Es algo que va en relación, en movimiento, en la competencia, válgame la redundancia, con otros países. Sí, y está en movimiento porque, retomando lo que dice el doctor Pablo Gon, hay diversos factores que se constituyen, ¿no?, para poder explicar este concepto de competitividad que a nivel macro, por decirlo así, a nivel de países, pues es complejo hacer mediciones. Y de ahí que si se mueve alguna variable, como atinadamente comentabas al inicio del programa, el asunto del mal funcionamiento de las instituciones, de las reglas del juego, entonces tenemos una correlación con otras variables que viene afectando. Por lo tanto, finalmente los registros van a estarse moviendo, ¿no?, dependiendo de coyunturas específicas a veces. ¿Cuáles son las principales vertientes que conforman la competitividad? Pues hay un sinnúmero, ¿no? Son muchas las variables. Entre las principales podemos encontrar el asunto de la estabilidad macroeconómica, el asunto de la calidad de la educación, el asunto de las reglas del juego que prevalecen en un país, el asunto que tiene que ver incluso con los procesos de innovación, tanto a nivel nación como a nivel subnacional también, y todo lo que tiene que ver también con el asunto, con el uso de tecnologías, con los avances. Entonces, por eso
En la academia, cuando se mencionan, por ejemplo, índices de competitividad, lo que se está haciendo es una suma de distintas variables para constituir una medición, que cada medición es discutible, ¿no? Es decir, que haya caído México, como bien apuntabas, 5 lugares con respecto a 2003, ese argumento en sí implica una amplia discusión, ¿no? Para ver si efectivamente la inseguridad, pero también si efectivamente hay otro tipo de variables que también se suman a todos a esos pilares, ¿no? Que tienen que ver con la constitución del concepto. Ahora, es importante decir que no es un tema solamente de las empresas. Las empresas son los que expresan esta capacidad de crear servicios y productos, pero es una relación que tiene que ver con el gobierno, que tiene que ver con las instituciones de educación, con las instituciones también de investigación y desarrollo de ciencia e innovación, Pablo. Efectivamente. Primero quisiera decir esto de coincido con la complejidad del concepto, ¿no? de llegar a un índice. Entonces hay que tomarlo como un referente de otros más. Y sobre qué implica y quiénes son los que generan la competitividad. Yo creo que se puede hablar de distintos planos. Obviamente el inicio es la empresa, por la cuestión de la productividad. No se puede hablar de competitividad si no hay productividad, en esencia. Entonces, al menos se puede dividir los factores en 3. Uno de ellos es el llamado nivel micro, que es el que tiene que ver con la empresa en sí misma, de cómo el empresario debe tener formas de organización modernas, el poder incorporar los nuevos sistemas de información y comunicación, el tener medios laborales estables, es decir, cumplir con las normas, etcétera. Es el nivel micro, el nivel del empresario es el básico, pero es uno de ellos. Luego está el otro que se puede llamar el nivel micro o mesorregional, que tiene que ver entonces ya con esa contribución que tú decías de los gobiernos locales o regionales, la infraestructura que se provee a la economía local, el tipo de apoyos e incentivos para capacitación para las empresas de parte del gobierno, el tener un sistema educativo accesible y de calidad, el proveer condiciones para el establecimiento de centros de innovación y centros de investigación. Ese es el nivel regional o meso. Y luego está el nivel nacional, que ese tiene que ver con políticas, como las políticas que incentiven la competitividad, que puede ser una política laboral, una política de comercio exterior, una política fiscal, una política de infraestructura. Entonces, todos esos elementos aportan y contribuyen a la competitividad. Por eso es que la combinación que se da es muy disímil y medir la competitividad de los estados como se hace o de las ciudades es compleja, pero digamos, coincido, no es un factor único, es un factor muy diverso el que impacta la competitividad. Y también no hay que asustarnos, el que el país haya bajado 6 posiciones tampoco no es que se acabe el país, simple y sencillamente es un marco de referencia de donde tenemos que poner mayor esfuerzo, ¿no? Es claro que en términos de las instituciones, todo este tema que tenemos de combate a la delincuencia es una tarea pendiente en nuestro país, vamos avanzando, pero todavía nos siguen calificando bajo. Y siempre pues el tema de la educación ya es un tema recurrente con la reforma educativa y con otros esfuerzos pensamos salir adelante. Pero aquí, Pablo, yo te quiero preguntar, uno de los temas que prácticamente todos coinciden que puede ser el factor diferenciador en materia de competitividad es el tema de la innovación, la incorporación de nuevos conocimientos que permitan hacer crecer la productividad de nuestras empresas. Y ahí creo que México tiene una gran oportunidad. Sí, al principio decíamos, si la competitividad era un factor importante en el pasado, ahora lo es más por la competencia. Y la competitividad, la CEPAL hace años ya había sacado un documento donde argumentaba de que había que tender a una competitividad auténtica y no una competitividad espuria. Es decir, algunos países o regiones pueden ser competitivos en base a acabarse los recursos naturales o explotar mano de obra barata. Sin embargo, eso se considera una competitividad espuria. Una competitividad auténtica tiene que estar basada en la incorporación de progreso técnico y de innovación. Entonces, en condiciones actuales es mucho más importante, mucho más relevante tener esa plataforma de incorporación de innovación, y para eso tiene que haber toda una política y toda una estructura que
permita a las empresas y a el resto de las organizaciones entrarle a la innovación y eso subirse a la economía social del conocimiento. Eso es interesante, pero además, independientemente de que necesitamos políticas, presupuestos, legislaciones adecuadas, necesitamos una vinculación que a veces es la parte que nos falta, ¿no? Vincular a los creadores de conocimientos, de tecnología, de fuentes de innovación, con los productores, con las empresas que lo pueden utilizar y potenciar. Y ahí, Juan, nos cuesta trabajo en México, ¿no? Sin duda, y vaya, pues nosotros venimos de centros de investigación. Por eso lo digo, sí. Tienen gran capacidad, se ha creado una gran capacidad de desarrollo de conocimientos, pero muchas veces no es tan fácil esa relación. Lo que yo veo es que es una agenda pendiente, como bien lo estás señalando, ¿no? Con tus argumentos, es una agenda pendiente. No se ha podido, en mi lectura, todavía dar ese salto, ese paso para poder ver la manera en la realidad de cómo los productores o los agentes de cambio, incorporen lo que la ciencia y la tecnología está produciendo. A veces se quedan al nivel, los trabajos de los científicos mexicanos se quedan a nivel de artículos, se quedan a veces en los escritorios. Hay bases de datos que se completan, que quedan listas para trabajarse, pero ese vínculo ha quedado pendiente. La pregunta de fondo es ¿qué hacer? Exacto. Y esa es parte de la responsabilidad que tenemos los centros de investigación, es decir, cómo miramos a los congresos del Estado donde finalmente se aprueban, ¿no? una política pública donde se va a deliberar para instrumentar un presupuesto para determinada política que va a llevar a cabo el Ejecutivo, pero a veces se hacen con muchos vacíos, y esos vacíos justos son estas partes, ¿no? que es lamentable decirlo, y lo digo con cierta pena, es lamentable decir que instituciones a veces como la UNAM, como la red colegios, generan esos productos y se quedan pues como en esa famosa triple hélice, ¿no? Sí. Ahora dicen cuádruple. Cuádruple hélice, la sociedad, ¿no? Sí, sí. Mira, yo creo que es un problema añejo y es una cuestión de cultura, así como en otras áreas. Aquí también esos participantes de la triple hélice han tenido una cultura de reticencia a la innovación. La tuvimos los académicos, donde no queríamos saber nada de la empresa en el pasado, los científicos. Decían que era contaminarse. Así, ¿no, es, Pablo? Y los empresarios, como tenían una economía cerrada y no les interesaba mucho innovar, pues ¿para qué invertirle? Y por otro lado había una política hacia la ciencia y la tecnología que era más o menos de segunda clase. Yo creo que esto ha venido cambiando en todos los actores, porque la apertura de la economía y la competencia ahora se obliga a los empresarios a acercarse a los centros se han recortado los recursos y hay más competencia para los fondos, y si hay un reconocimiento en que no es tan contaminante el eslabón. Hasta por otro lado, quiero decir que ha habido un avance en términos de la política de ciencia, tecnología e innovación, porque ahora se trata de que haya realmente una política rectora de ciencia, tecnología e innovación, donde el concepto precisamente de innovación entra, que no existía tanto en el pasado, y hay programas que están intentando con recursos que van creciendo año con año, como el programa de estímulos a la innovación, que ha sido, con todos los errores y se está afinando, ha sido exitoso. Entonces, creo que es un proceso, creo que hemos sido lentos, se ha avanzado, pero no ha sido suficiente y va a estar en la agenda pendiente por unos años. Se ve que en el tema de la competitividad seguimos construyendo los diferentes elementos que en su conjunto, bien coordinados, nos pueden dar un resultado diferente. Me parece que México ha ido tomando conciencia cada vez mayor de cada uno de ellos y los ha ido fortaleciendo. Hoy el reto es cómo los podemos aprovechar, y de eso estamos hablando en el programa del día de hoy, sobre la competitividad. Vamos a una pausa y regresamos.
regreso. Estamos hablando sobre la competitividad y una pregunta que tendríamos que hacernos: si en este país, si en México tenemos una política deliberada en búsqueda de la competitividad. ¿Qué opinas, Juan? Bueno, yo lo que he revisado es que tenemos un país con mucha riqueza, riqueza individual, una riqueza territorial, y lo que se ha venido desenvolviendo a partir de los 80s hacia acá es un conjunto de políticas liberales, ¿no? Que al final de cuentas han tenido distintos resultados, no los que quisiéramos. Se ha incrementado la desigualdad, ha habido problemas que tienen que ver con el desempleo y bueno, todos esos datos que ya casi es un lugar común señalarlos. Yo lo que veo es que sí hay un intento de búsqueda, de ser competitivos. Lo que pasa es que ese punto final, que es en términos metafóricos, ¿no? el paraíso prometido no alcanza a llegarnos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas, cuáles son los factores que explican el por qué no podemos tener una distribución del ingreso más equitativo? ¿Por qué no podemos tener ciertos, digamos, sectores o regiones, como bien apuntaba el doctor Pablo Wong, que sean homogéneos en términos de competitividad, es decir, que tengan esas capacidades que se requieren? Y finalmente, esto en mi lectura tiende a llevarnos al diseño de política pública que tiene que ver con los resultados que tenemos. A mí, yo sí creo que los distintos sexenios, si los vamos analizando, haya esa figura de buscar hacer un México competitivo. Muchos se ha quedado en retórica, muchos se ha quedado en el intento, pero, insisto, la falla en mi lectura es la forma en que no se ha podido desarrollar un ciclo de política realmente clara y realmente eficiente que nos permita alcanzar ese punto que es, pues si no es emular como a Chile, al menos ver qué es lo que está haciendo Chile, que es un ejemplo latinoamericano de cómo ha alcanzado un nivel de desarrollo, pues que es un referente y que todos los países deberían de voltear a ver, ¿no? Bueno, ahorita estamos bien preocupados porque ahora resulta ser que no solamente Chile nos rebasó Panamá y Costa Rica, con todo respeto, pero México tiene mucho más potencial que ellos. Me da la impresión que tenemos los elementos ahí para tener un gran potencial, pero a la hora de articularnos, como que no logramos armar todavía esa política nacional con la fuerza y la determinación que se requiere, ¿no? Estamos en la parte media de la tabla de los ranqueos internacionales. Pablo, ¿qué tendríamos que hacer para dar un golpe de timón y crecer? Bueno, esta es una pregunta. Si contesto esto, yo creo que voy a competir con Videgaray. Pero, mira, tú dijiste el concepto, ¿cómo articular? Entonces, yo creo que la política de competitividad en México ha estado desarticulada. Y ese es un problema que tenemos en este país, como la política social. Creo que no hay una articulación entre las dependencias. Todos tratan de incentivar la competitividad, pero Zagarpa por un lado, Hacienda por otro lado, Economía por otro lado. Entonces, esfuerzos aislados. Entonces creo que, y por lo tanto se atomiza y se tienen formas diferentes de incidencia. Entonces creo que falta esa articulación. A la hora de la hora en unirse con los presupuestos, las secretarías son envidiosas. Sí, porque se les califica individualmente, no transversalmente, con una meta como debería ser la competitividad, ¿no? Entonces, un elemento básico sería articular todo lo que incide en la competitividad. Y el segundo, ya más actual, es ahora sí tratar de incorporar esa innovación y ese progreso técnico en las acciones para que llegue a las empresas y llegue a otro tipo de organizaciones, en las educativas, etcétera. Entonces, creo que al menos serían dos elementos básicos, ¿no? Articular las políticas que están aisladas y reforzar todo lo que tiene que ver con tecnología e innovación. Tomando de referencia tu forma de explicar de los diferentes aspectos que componen la competitividad, como que hemos avanzado en lo macro, ¿no? Tenemos una economía estable, tenemos un sistema fiscal que de pronto da sus brinquitos, pero más o menos estable, tenemos ya una democracia estable, tenemos un Estado de Derecho que se está construyendo y fortaleciendo cada vez. Me parece que aquí el gran reto es en la parte de las empresas,
de las personas y de las vinculaciones entre estos y los logros macroeconómicos que hemos obtenido. Yo lo que veo es, y a veces me genera una tensión específica, ¿no? El papel de los empresarios, escuchar a los empresarios, ¿no? Que son una variable importante en este tema que tenemos hoy en la mesa. Pero los empresarios me parece que tienen una visión de que la esfera de lo económico está por encima de la esfera de lo social, de la esfera de la cultura, y por lo tanto se constituyen en su discurso como los principales agentes que van a generar el desarrollo, que van a generar... No, y además te lo dicen, nosotros somos los que creamos los trabajos, somos los que sacamos adelante el país y pagamos impuestos. Ese es uno de los problemas que yo veo en torno a esta idea de desarticulación que existe en la política de competitividad. Me parece que si esos actores, que son agentes de cambio en mi lectura, pudiesen realmente ellos articular esa parte que les corresponde, es decir, son empresarios, pero también los centros de investigación, pero también los propios estudiantes de posgrado, claro, que a veces son muy desatendidos, se les ve como estudiante de posgrado como recurso humano al que se les da, pero devaluado, ¿no? Como exacto, que no vale lo mismo. ¿Sí? Entonces todos esos elementos podrían incorporarse a la agenda de política que tiene que ver con competitividad. Me explico mejor. Lo que trato de decir es que al final de cuentas tenemos las esferas en la misma posición, la económica, la social, la cultural, la política, y así tendría que trabajarse. Por eso, cuando miramos a empresas muy exitosas, sobre todo que tienen su historia, que las podemos conocer, que tienen su historia y cómo van creciendo, el elemento que ellos incorporan es ese concepto de innovación. Ha sido porque hemos sido innovadores, o también incorpora el elemento de que, porque somos empresas con responsabilidad social, muy bien, pero resulta que si los analizamos para todas, nos damos cuenta que hay todavía ciertos fallos, ¿no? Claro. Ciertos elementos que... Me da la impresión como que tenemos deficiencias o áreas de oportunidad, para verlo en positivo, en materia de cultura empresarial, que hay una visión de muy corto plazo, pues, para el día de hoy, para el siguiente año, cuando el tema de la competitividad debe ser un plan de mediano y largo plazo. Sí. Así es. Yo creo que eso es central. Está no solo en los empresarios, también en las culturas de gobierno. También se ve nada más el sexenio. Entonces creo que tiene que haber una visión desde el empresario y desde el gobierno y la misma sociedad, pero en este caso, digamos, estos dos entes tendrían que pensar a largo plazo. Y yo traería dos elementos más, no sé si te cambia el tema, pero si nos fijamos, los primeros cinco países, pues sí parece ser que ellos sí van a largo plazo y traen dos cosas que aparecen muy bajos, es corrupción y violencia. Exacto. Entonces, a veces podría ser causa o efecto, pero esos dos conceptos no aparecen en esos países y habría que reflexionar qué tanto sí se utiliza para medir, la mayoría los utiliza para medir. Entonces creo que es otro elemento a considerar, pero definitivamente pensar a largo plazo es vital. Tienes razón, yo creo que en la construcción de un camino de competitividad para un país tienen que ver todos estos temas duros, ¿no? De las políticas económicas, de las políticas en materia de innovación, pero también tiene que ver con algo blando de la sociedad, que es su comportamiento, su cultura y, por qué no decirlo, su comportamiento ético. Y en México eso todavía está muy lejos de ser algo que nos deba sentir orgullosos. Y no es un tema de gobierno, hay que decirlo, es un tema cultural de todos. Todos tenemos que cambiar para que eso cambie. Es difícil mantener un ritmo de crecimiento de la competitividad si no hay un comportamiento ético, eso está probado. Sin duda. Y apunta muy bien Pablo, el tema de los índices de corrupción que también se construyen, nos dice que para ese tipo de países donde hay sobre todo democracias consolidadas. Hay una pregunta en la literatura sobre que apunta a la relación democracia y desarrollo, y cuyo fondo es si una democracia tiende a sobrevivir o tiene mayor esperanza de vida cuando la estabilidad económica en ese país es buena, por decirlo así.
Y la literatura subraya que efectivamente, es decir, hay más esperanza de que una democracia tienda a consolidarse cuando las variables macroeconómicas y microeconómicas son favorables. Pero el detalle es que al final de cuentas eso no aplica para cuando lo cambiamos de continente, pues, ¿no? Sí. ¿No? Cuando miramos a nuestro continente, para América Latina, por ese tipo de circunstancias que viene, insisto, apunta Pablo, el tema de la corrupción, el tema de la parte ética a la hora de las funciones de gobierno, el tema que tiene que ver con tener ciudadanos de baja intensidad, ciudadanos apáticos, ciudadanos que no participan, e incluso el papel de nuestras universidades latinoamericanas y mexicanas a nivel licenciatura, donde hay muchachos de séptimo, octavo semestre que no están enterados de los principales problemas del país, que no están enterados de cuándo se va a llevar una elección importante. Exacto. Y en el cual no saben ni quién los gobierna a veces, mucho menos el diputado de su distrito. Y eso influye, por supuesto, en tener ese tipo de métricas, ese tipo de mediciones. No es un asunto de gobierno, yo coincido en eso, es un asunto que a veces la literatura subraya tiene que ver con la manera en que el contexto importa, y a veces esos contextos son decir, bueno, es que en tal, lo voy a decir así coloquialmente, ¿no? En tal pueblo, como siempre ha gobernado este partido, pues así no hay avance en términos de calidad de la educación, de calidad de la información y sobre todo pues no se puede procesar, ¿no? Porque al final del día lo que se trata es de construir derechos para el ser humano, los derechos sociales, a la educación, a la salud, a la educación, pero también los derechos políticos, a ejercer el voto, a ser votado, a controlar sus autoridades, a participar. Y algo que se nos olvida en este país, los derechos económicos, el derecho al trabajo, al buen ingreso, el derecho a la personalidad, inclusive financiera. Muchos están totalmente fuera del sector financiero, imposibilitados de poder acceder a un crédito y a todos estos beneficios. Creo que ahí nos falta un poco más de conciencia. El tema de la competitividad es la puerta de entrada de una discusión mayor de ese país que soñamos y que necesitamos construir entre todos. Ni el gobierno puede solo, ni la sociedad puede solo, ni los empresarios pueden solo. Tenemos que construir entre todos los acuerdos que nos permitan avanzar en el tema de la competitividad, pero también en el tema de la democracia, en el tema de una cultura ética para hacer sostenible estos esfuerzos. Estamos hablando de la competitividad y vamos a regresar en un momento más con ustedes. Estamos hablando de competitividad y para eso invitamos el día de hoy a Pablo Gon del CIAD y a Juan Pum del Colegio de Sonora. Ahora hemos caminado desde el concepto general, cómo estamos en México y Sonora. Pablo, Sonora, ¿cómo está en competitividad? ¿Cuál es tu primera impresión? Bueno, igual si nos guiamos por los índices de competitividad, Sonora en el global aparece normalmente entre el 7, el 10 o 12. El primer tercio. Mucho. Sí, inclusive ha aparecido por ahí quinto en algún lugar, pero no ha sido consistente. Y eso también depende de los indicadores. Sin embargo, yo creo que si nosotros vemos la contribución, por ejemplo, del PIB, del Producto Interno Bruto en el nacional, no ha variado en décadas. Exacto, estamos estancados. En ese sentido, yo diría que tenemos un estancamiento, sin caer profundamente, si nos comparamos otra vez, hay un estancamiento, nuestros vecinos han sobresalido más. En ese sentido, creo que debe de haber una reestructuración fuerte para realmente reconocer el nuevo contexto de la competitividad y de la economía y empujar hacia allá. Porque los factores los tenemos, hemos avanzado, por ejemplo, en el tema de seguridad,
yo creo que nadie puede poner a discusión lo que se ha construido en los últimos años entre todos, ¿no? Este gran esfuerzo. Hemos avanzado también en construir estas instituciones de educación superior, estas instituciones de investigación, de desarrollo tecnológico y de innovación, muchas que son reconocidas a nivel nacional e internacional, y además tenemos muy buenos investigadores que se han destacado por su trabajo. Tenemos empresarios centrones, ¿no? Siempre somos muy... presumimos pues que los sonorenses no nos dejamos y que nos comemos la lumbre a mordidas. ¿Qué nos está faltando? Pienso yo que es el fondo, y que lo atendíamos hace ratito en la charla, que es también un proceso de desarticulación. Es decir, también en las entidades... Sufrimos el mismo mal. Sí, si uno revisa los trabajos de Alicia Sicardi, de la UNAM, del mismo director hoy general del CONACYT, Enrique Cabrero, sobre la competitividad en las ciudades, lo que ellos han encontrado como hallazgos es esto, finalmente un proceso de desarticulación en el cual, en mi lectura, es simplemente dar unas vueltas de tuerca. Hay un buen ejemplo que creo, no sé si Pablo pueda coincidir en esta idea, el caso de Aguascalientes. Sí, es decir, sí. La pregunta de por qué llegan a esa entidad y se establecen empresas muy importantes, ¿no? Como también han llegado a Sonora, por supuesto. Pero, por ejemplo, hay un centro de investigación en matemáticas. El Centro de Investigación de Docencia Económica trasladó, en un estudio que hizo, decidieron por ponerlo en Aguascalientes, finalmente. Sí. Pusieron la zanahoria para atraer a las grandes empresas, ¿no? Exacto. Entonces, yo lo que veo es un asunto en el que se mezcla la voluntad gubernamental también con voluntad política. Mucho de nuestro estancamiento en este tema de competitividad tiene que ver en la forma de cómo reacciona el Congreso del Estado de Sonora. ¿Y cómo ha reaccionado últimamente? Ha reaccionado a través de un proceso de discusiones que no abonan en nada, pues. Entonces, si ese referente, ¿no? Si esa parte está estática, está metida en sus problemas. Otra vez, no es tema de los políticos, es tema de sus discursos, pero no tiene que ver ni con la agenda de políticas públicas locales, ni con los presupuestos, ni con las prioridades, ¿no? O sea, las oportunidades no se van a dar resultados por obra del deseo nada más, se tiene que trabajar y empujar. Por ejemplo, no sé si ya finalmente hicieron la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Congreso, pero ya andaban, ¿no? Los presupuestos que dedica el Congreso al presupuesto del Estado, pues por no decir inexistentes, son muy pobres, ¿no? Nomás ponen ahí un recurso, ¿no? La aportación que hace el gobierno estatal, y no digamos los municipales, están totalmente omisos a los diferentes fondos para atraer esos recursos para hacer investigación, son muy escasos. Y Pablo, pues ustedes batallan, el CEAD tiene que estar volcado a la competencia de los recursos que hay en las bolsas nacionales, porque no hay prácticamente apoyo a nivel local, o es muy escaso, ¿no? Sí, afortunadamente, bueno, el CIAD es una institución que depende del gobierno federal, del CONACYT, y en ese sentido estamos esperanzados a que, bueno, no esperanzados, ya en los últimos 2 años, y este es el tercero, el presupuesto ha aumentado. Pero estamos hablando del presupuesto a nivel federal, ¿no? No es lo mismo. Es una parte. No es lo mismo a nivel estatal. Entonces ahí creo que es donde hay que ponerle más empuje, sobre todo a las instituciones que dependen del gobierno del Estado. Creo que sí están pasando una situación, digamos, un poco difícil, pero sí, no ha estado en la agenda prioritaria el tema de la innovación y la investigación, aunque, como digo, ha habido avances, pero no lo suficiente, ¿no? Si el tema que nos hace falta es la articulación, pues debería haber una instancia, ¿no?, que reuniera a todos los diferentes elementos y los tratara de alinear a través de acuerdos. Pero no tenemos al menos en la configuración institucional que yo advierto, no hay en el Estado un consejo para la competitividad, ni veo que haya un programa específico para la competitividad. Hay diferentes esfuerzos, ¿no?, valiosos, reconocibles, la industria aeroespacial, lo que se está construyendo alrededor de ello, importantes, pero que son insuficientes para las necesidades que tenemos,
y para la competencia que estamos teniendo en el mundo, porque ya no competimos con el resto de los estados, Sin duda. ahora competimos con el mundo entero, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos en otros países lo están proponiendo y lo están incrementando. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo deberíamos de tener un consejo, por ejemplo? Lo primero es lo que señalabas, están los elementos, ¿no? Están claro, hay una riqueza territorial, somos un estado, en algún momento, a mí me lo dijeron cuando estudiaba en México, en la Ciudad de México, los privilegiados del norte, eres de los privilegiados, sí. y generó una discusión académica, esa idea que me planteaba una compañera, y desde entonces, justo esto que pregunta de cómo hacer que nuestro estado, porque yo le decía, bueno, para empezar, no todos los que nacemos acá en el norte hablan inglés, o sea, porque no es una visión que se tiene, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿cómo hacerle? Se requieren otro tipo de liderazgos, es lo que yo veo, digamos, lo que hace el secretario de Economía es muy válido mencionarlo, ha hecho un trabajo excelente, es un trabajo, el actual secretario de Economía, Moisés Gómez Reina, y me parece que es cuando alguien le entiende al tema, es cuando tienes ciertos tipos de resultados. Entonces, él se va, pero ¿quién llega? ¿Y qué los otros actores? Permanencia, ¿no? Ahí, ¿no? Exacto, ¿qué continuidad nos puede? Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos este desastre ecológico en el río Sonora y lo que tenemos es dentro del estancamiento, otro elemento para seguir, ¿no? Con un proceso de estancamiento que al final de cuentas tiende a las variables políticas que no queremos llegar hacia allá, pero yo creo que el simplemente pensar, el generar acción colectiva sobre cómo hacerle, o sea, decir, es que no creo que haya una respuesta así puntual, ¿no? De cómo hacerle, sino el ponerlo en la discusión, el traerlo, el que sea agenda en las campañas de los partidos políticos que se van a disputar, pero en un sentido serio, de cómo hacerle, es por ahí donde podríamos... Es que todo comienza así, ¿no? Hay un punto que quisiera rescatar ahí, que estaría ligado, más allá de las políticas que se estén haciendo, el factor de la visión empresarial, ¿no? Yo creo que al principio lo decías, los empresarios echamos para adelante, pero siento que nos hemos quedado en el siglo pasado. Es decir, creo que la visión no ha sido de largo plazo, no ha habido una visión global de dónde estamos y la cuestión de arriesgarle, ¿no? Porque el empresario fuerte del pasado era el agropecuario, donde las ganancias son de corto plazo. Entonces no es fácil pasarse a otro tipo de empresario a arriesgar. Yo creo que ha estado cambiando, vemos ahora empresarios jóvenes por ahí con otras ideas, pero todavía pesa mucho el clientelismo. Sonora fue beneficiado de los cachorros de la revolución y hubo mucho asistencialismo. Va muy lento ese proceso, ¿no? De reemplazo de mentalidades, de generaciones, de nuevos enfoques. Pero Pablo, yo creo que soluciones hay, si uno se va a las mejores prácticas, y lo decía Juan ahorita, no solamente en Aguascalientes, en Monterrey, una de las situaciones que podrían dar un golpe de timón es articular el sistema de ciencia, tecnología e innovación a la producción y poner los incentivos para que haya ese casamiento y que se convierta en nuestra mayor fortaleza en términos productivos. Tenemos todo en Sonora para hacerlo así. Sí, existen las capacidades técnicas, existen universidades, centros de investigación, y yo creo que con esa articulación, crear sistemas estatales de innovación, crear agencias regionales de desarrollo, donde realmente converjan los intereses de la producción y de la ciencia, debe ser algo... Porque va a ser muy valioso lo que se está haciendo, por ejemplo, en la industria aeronáutica, ¿no? Muy valioso, pero no es suficiente. Tenemos que crear todo un sistema que promueva la competitividad en los diferentes áreas de producción en el estado, que cada uno de las áreas como la agricultura, la ganadería, que es lo que está, digamos, fue nuestro pasado, pero sigue siendo importante, se involucre el tema de innovación para potenciar el valor agregado y ganar más y mejores mercados. Pero también tenemos que construir una serie de recursos humanos mucho más competitivos que respondan a esas necesidades. Yo creo que la mesa está servida, como bien lo decías, Juan, para alguien que tuviera el liderazgo, la visión y diera un golpe de timón, porque la oportunidad también, como todo,
tiene fecha de caducidad. Sí, yo esperaría que precisamente que algunas de las acciones que recientemente me enteré que me parecen muy positivas de parte de la Secretaría de Economía del Estado es traer una unidad de un centro de investigación aeroespacial y automotriz. Que soporte, ¿no? Se requiere eso para soportar el desarrollo local de esas empresas, ¿no? Están en pláticas y yo espero que vayan por buen camino, ¿no? Así es. Muy bien, estamos hablando del tema de la competitividad en Sonora, en el país y en el mundo. Y lo que detectamos es que Sonora tiene grandes potenciales. Vamos a regresar en unos minutos más. De regreso, estamos hablando sobre el tema de la competitividad. Ya vimos a nivel macro, internacional, a nivel nacional y el caso de Sonora, que está lleno de potencialidades. Pero, ¿qué podríamos esperar en los próximos años? ¿Qué necesitamos, Juan? Me da la impresión, y tú lo decías ahorita, necesitamos liderazgos que sepan entender, aprovechar este potencial. La mesa está servida. Claro. Y no necesariamente liderazgos políticos, ¿no? Liderazgos que pueden surgir incluso de los nuevos emprendedores, de la gente que algunos de ellos van al extranjero a estudiar, regresan y se encuentran con un escenario, la mesa puesta, coloquialmente lo hemos comentado, pero a veces faltan esas puertas, esos caminos a seguir. Lo que queda como agenda, creo, es... Bueno, primero puntualizar las restricciones. Una restricción que yo veo para el tema es la manera en que la esfera político-electoral finalmente se antepone a muchas cosas. Se queda con toda la agenda, ¿no? Así es. Y por lo tanto, de ahí a que llega un nuevo gobierno y empieza a estabilizarse para haciendo su plan, por ejemplo, en el caso del gobierno del Estado, su plan estatal de desarrollo, pasan meses valiosos, pasan coyunturas específicas y finalmente, cuando ya empieza la curva a ascender, entonces... Nos encontramos. Tendría que hacerlo el gobierno. ¿Quién no están para eso nuestras instituciones de educación superior y los centros de investigación? ¿No se debería de resguardar y darle continuidad a estos planes soportados, digamos, en los argumentos científicos de dónde deben ir los caminos para el desarrollo? Lo que estoy pensando es en el ciclo de política pública, es decir, quienes son, es decir, en subir a la agenda un tema podemos ser todos, de abajo hacia arriba. Exacto. Pero finalmente quien va a diseñar las alternativas de política es el propio Ejecutivo, es el que tiene las facultades y después lo deliberarán en el Congreso. Pero es muy importante lo que subrayas, efectivamente, temas como competitividad, temas como educación, temas como innovación son tan importantes como para no dejársela solo al gobierno, sino que nosotros tendríamos que montarnos en esa agenda. Porque aunque tuviéramos el mejor gobierno del mundo, solo no puede, es algo más integral. Por supuesto. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo que sigue es generar mecanismos para ver dónde está esos liderazgos que comentábamos, ¿dónde los podemos encontrar? Que existen. ¿Y cómo los incentivamos para que nazcan más? Exacto, cómo se pueden incentivar, pero además, cómo se pueden ellos mismos encontrar el camino a seguir, el proceso. Muchos de esos procesos son los complicados. Por ejemplo, uno escucha hablar lo voy a decir con nombre y apellido, ¿no? Al empresario Servando Carvajal, y es un empresario que tiene muchas ganas de hacer cosas. Él siempre alude, ¿no? Sus empresas, cómo empezó, la responsabilidad social, y a veces yo he notado que se topa con pared para ciertos asuntos que tienen que ver con resolver con problemas sociales. Entonces, lo que pasa es que hay muchas alternativas. El asunto es quién decide esas alternativas
Y podrá decidir un centro de investigación, un conjunto de investigadores, la ciencia te puede decir. El gran problema es que, insisto, vuelva a la esfera política y ahí se... Entonces, y es un círculo vicioso, que ¿no? deberíamos de construir un sistema estatal de promoción de la competitividad, donde estuvieran todos los actores, se les empoderara legalmente para recargarse en ellos y de ahí se lograran los acuerdos, los consensos para poner en operación los diferentes disparadores para mejorar la competitividad del Estado. Sí, yo creo que eso lograría esa articulación que no se tiene, lograría la integración de los actores y se podría establecer un programa que no es un año, pero sí 2 años para arrancar de manera con mayores bases, con mayor estabilidad. Como tú dices, inercialmente ahí nos conservamos, ¿no? Así es. Es difícil que hagamos algo peor que la inercia con este esfuerzo, entonces creo que la promesa de ganancia es muy elevada, me parece que hay bastante literatura, mejores prácticas que nos podrían apoyar y que lo más importante, que tenemos los instrumentos, como es el caso de la ciencia, la tecnología y la innovación, ya construidos y validados, que es lo que a veces es lo más escaso cuando se intentan este tipo de desarrollos, como es el caso de Aguascalientes o el caso de Monterrey, que de pronto se dieron cuenta que no tenían el soporte pues, de la investigación y acudieron a traer centros. Aquí ya los tenemos, ¿no? Y eso es muy importante. Hay 2 cosas ahí, cuando mencionaste lo de las reformas. La buena noticia para el presidente es que se aprobaron. La no tan buena es que no es inmediato el impacto, dura... cuando mucho se va a notar al final del sexenio, pero eso va a permitir empezar a articular y va a depender mucho también de cómo lo recepcionen los estados y cómo lo operan y los mismos productores, ¿no? Pero yo te diría, Pablo, que tal vez como país es de nuestras últimas oportunidades. Si no aprovechamos ahorita el impulso, las reformas estructurales, el impulso a la infraestructura, a los cambios en el diseño institucional, en la adecuación de las políticas orientadas al crecimiento, pues ya no sé cómo nos va a ir como país después. O sea, creo que son de las últimas oportunidades que tenemos, ¿no? Sí, yo diría, retomando lo que Juan planteaba, en México la política ha dominado la economía, cuando debe, si no estar abajo, estar al mismo nivel, que potencie la economía y la impulse, pero ha sido al revés, ¿no? Yo creo que hay que cambiar ese esquema. Los españoles lo dicen, en todo nos podemos pelear menos en lo que nos da de comer. Y aquí es al revés, aquí nos peleamos con todo, hasta con la comida, ¿no? Así es. Como que también tenemos que tomar una especie de acuerdo entre todos, que las cosas que tienen que ver con el empleo, el crecimiento, el desarrollo, el acceso a los derechos, ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Esos son los grandes pactos, pues. Esos son los concretos, los que no tienen retórica, donde realmente se puede todas esas voluntades articular pensando en que a las entidades, por ejemplo, a nivel subnacional, a las entidades les puede ir bien, así como hay municipios muy exitosos. Y el tema, por ejemplo, de innovación, cuando se aplica a un municipio, no con mucho dinero hacen cosas para resolver sus propios problemas. Claro. ¿No? Y hay muchos ejemplos, y por lo tanto, pues esa es una de las grandes ventajas de la innovación, que no depende necesariamente de los recursos, aunque se requiere invertir. Así es. Más bien depende de la capacidad de quien crea conocimientos y cómo los pueden adaptar al tangible, a la producción de servicios, productos, bienes públicos. Y yo creo que en algunos casos hemos sido exitosos, en otros casos más hemos sido omisos. Ese acercamiento también es una de las últimas oportunidades que tenemos. A veces me da impresión que aprovechan más al CIAD, por ejemplo, los extranjeros que los nacionales, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, fueron precursores en el tema de la acuacultura, ¿no? Y nadie lo reconoce. El CIAD fue de los primeros y siguen siendo reconocidos a nivel internacional. Aquí tenemos un problema muy grave todavía en la acuacultura que no hemos terminado de sanear, y es donde el CIAD deberíamos de ser aprovechado para ponerse al frente de esos trabajos y hacer estos programas de mediano y largo plazo para no solamente sanear, sino recuperar la competitividad. Porque eso cuando hablamos de competitividad e innovación, no se trata de los llamados sectores de alta tecnología nada más. Exacto. Debemos de incentivar la competitividad y la innovación en los sectores tradicionales. No veo un Sonora sin agricultura o sin acuacultura o sin pesca. Esos sectores son de los que hay que entrarle también con innovación. Y también, Pablo, el tema de la competitividad es personal,
¿no? Eso se nos olvida. Cada uno de nosotros que integramos la sociedad estamos obligados a mejorar nuestras habilidades, conocimientos, nuestras competencias, porque nosotros somos materia prima para este sistema productivo, y si nosotros no tenemos conciencia y mejoramos, si no tenemos una cultura ligada a la competitividad, pues ni por más inversión que traigamos, mejores negocios y oportunidades, no se va a dar. Y eso también falta, ¿no? Yo sí veo, con todo respeto, en los jóvenes como que les falta un poco de mayor conciencia, pues, del papel que tienen y la gran oportunidad, porque nunca en la historia habían tenido tantas oportunidades para acceder al conocimiento de forma gratuita como se tiene hoy, ¿no? Así, sin duda. Eso es lo que metafóricamente se llama el currículum oculto, ¿no? Es decir, ya no importan los currículos donde digas que estudiaste en tal universidad o que, sino lo que importa es lo que sabes hacer realmente. Exacto. ¿No? Si sabes estadísticas, si sabes otros idiomas, si sabes matemáticas, si sabes procesar, si sabes escribir. Es decir, eso es lo que importa y tiene que ver con ser competitivo. Finalmente, al menos a mis hijos así se los digo, ¿no? La vida vas a encontrarte las cosas en tanto sepas hacer algo, seas competitivo, y por lo tanto, pues esa es la agenda. Y eso es muy interesante. Ahora que vamos a iniciar el proceso electoral de cara a la renovación en 2015 de las autoridades locales, me parece que los ciudadanos tenemos que ser mucho más asertivos a la hora de pedirles compromisos a los candidatos, que no nos cuenten historias, que nos digan los tangibles. No nos hablen en competitividad en términos generales, que nos hablen de cuáles son sus modelos, estrategias, propuestas, y a qué metas y con qué indicadores los vamos a medir para poder hacer una revisión, cuáles son el conjunto de políticas, de factores que van a incidir para cambiar esta historia de competitividad. Sí se puede. Totalmente. ¿No? Y yo creo que el electorado puede regresarles de una forma importante el apoyo. Ya está agotado la politiquería, está agotado el desgaste, las campañas negras. Hoy también están retados los políticos para encontrar nuevos yacimientos de interés para los ciudadanos, y este tema de la competitividad, visto con seriedad y convirtiendo en un tangible, es una gran oportunidad para todos, ¿no? Todos ganamos. Estamos dados, ¿no?, para decir sí, pero necesitamos que las propuestas, y no podemos esperar que un político conozca detalles, sea un especialista, pero se pueden rodear, para eso están especialistas, expertos, investigadores, académicos, tenemos las instituciones suficientes. Creo que nomás es cuestión de atreverse a aprovechar y renovar inclusive el discurso político con cosas que le hagan más sentido a la gente. Claro. Sí, este proceso de operacionalización del concepto y hacerlo dimensiones, subdimensiones, hacer las variables, dónde están las fuentes para hacer grandes diagnósticos, donde el diagnóstico nos diga para dónde caminamos, exacto, qué vamos a hacer, y ponerle ya ¿dónde metas. están nuestras oportunidades? Exacto, ¿dónde están? Y ponerle ya metas a eso en los primeros meses, en el primer año, y así se pueden reactivar muchos temas. Y un consejo, porque a veces esperamos que los otros nos resuelvan. Nosotros mismos tenemos que tener nuestro propio plan, nuestro propio programa para la mejora de nuestra competitividad. Lo que viene son cambios de todo tipo. Los únicos que van a permanecer son aquellos que son útiles, que pueden demostrar, que pueden aportar un tangible a las empresas, a las organizaciones. El tema de la competitividad individual es un tema muy importante que necesitamos impulsar en este estado. Ese liderazgo del cual presumimos se tiene que convertir en tangible, en competencias, en habilidades para el trabajo y para la vida. Y eso tiene mucho que ver entonces con que en la época contemporánea hay que ser creativos siempre. Y ser creativos, por ejemplo, con innovación, no solo para generar ideas y productos y procesos, sino para que estos se cristalicen, ¿no? Entonces la creatividad y tiene que ver con ser competitivo. Es un instrumento para resolver nuestros problemas diarios, nuestros problemas como comunidad, también nuestros problemas en nuestros trabajos y nuestros problemas en términos públicos también. ¿Cuánta innovación se puede utilizar para resolver muchos de los problemas que tenemos, inclusive en la forma en que se organiza y presta sus servicios el gobierno? Es una buena, inversión. Lo que te da la innovación es que con menos recursos te da mayores resultados. Está padrísima la fórmula, ¿no? Pues a usarla, ¿no? Yo quiero agradecer sinceramente la asistencia el día de hoy a Pablo Gón, director general del CIAD. Gracias, Pablo, y felicidades, porque si una institución nos sentimos orgullosos por lo que ha sido
y lo que puede ser es el SEAD. No, muchas gracias, es muy generoso. Tienes una comunidad realmente importante que además día a día hace un esfuerzo por vincularse, ¿no? Y eso es muy interesante, no quedarse en ese espacio, sino acercarse a los problemas de todos nosotros para poder aportar. Gracias, Pablo. No, gracias a ti y felicidades por el programa. Al contrario, gracias a ti. Juan, ¿qué te puedo decir? Además de que tú en lo personal eres alguien que ha permitido que muchos conozcamos pues cómo se hacen estos ciclos de política pública, dónde están estas oportunidades para renovar el quehacer público, para no agotarnos en la desesperación y en la desesperanza. Además, perteneces a una institución que constantemente tiene investigaciones de referencia y yo siempre voy a pelear, ojalá que los políticos y quienes quieren resolver problemas se acercaran más al Colegio de Sonora. Esa visión compartida de ver desde un enfoque social, pero también científico, es único en el país, ese enfoque, y creo que el Colegio de Sonora está totalmente desperdiciado, va para más. Muchas gracias por el comentario y sin duda coincido. Creo que hace falta esa parte más vinculatoria. Nosotros lo intentamos, o sea, hay esfuerzo, ¿no?, de ver cómo posicionamos los resultados de investigación y finalmente, pues no, todavía falta un poco más de trabajo, ¿no? Pero ahí estamos, al igual que el SEAD y bueno. Hay que echarle para adelante. Yo creo que Sonora tiene futuro en la medida que sepamos aprovechar lo que hemos construido con tanto esfuerzo, como es el caso de estas dos grandes instituciones. Muy bien, nosotros les queremos dar las gracias por hacernos el favor de ver seguido el día de hoy el tema de la competitividad. ¿Qué podemos hacer en su programa Los Opinadores? Los esperamos para la próxima edición.